Rodrigo Uprimni, investigador del Centro de Estudios de Justicia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Rodrigo, me da mucho gusto saludarlo en el Financiero Bloomberg. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por tomar esta entrevista, ustedes desde Colombia, nosotros desde México, pero bueno, sin lugar a dudas, un cambio importante en la política y en la sociedad de Colombia. ¿Cuáles son las expectativas que hay alrededor de Gustavo Petro, actual y reluciente presidente de Colombia? Yo creo que las expectativas son enormes porque la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez como vicepresidenta representan un hecho histórico en Colombia. Por primera vez un candidato de izquierda llega a la presidencia y como ustedes saben, en el pasado varios candidatos de izquierda habían sido asesinados y llega como vicepresidenta una mujer afro de origen popular en un país caracterizado por altas dosis de racismo y de clasismo, y además una lideresa popular en un país en donde ha habido muchísimos asesinatos de líderes sociales. Y además Gustavo Petro y Francia Márquez recogen una voluntad de cambio fuerte a nivel socioeconómico que se había expresado en las protestas del año pasado, lo que en Colombia llamamos el estallido social, que fueron protestas de varias semanas en donde los colombianos y especialmente los jóvenes expresaron su insatisfacción, su rechazo a las condiciones agudas de desigualdad, exclusión y pobreza que vive Colombia, que no es un país pobre, sino un país de ingreso medio alto. Entonces, frente a eso hay unas enormes expectativas y esas se vieron ayer. Si ustedes pudieron Sí. observar la posesión, fue una posesión multitudinaria, no fue una posesión cerrada únicamente ante el Congreso, sino hecho en la Plaza Central de Bogotá, la que llamamos la Plaza de Bolívar, y además de la participación de los invitados especiales, pues la plaza estaba llena con quienes tienen enormes esperanzas en este gobierno, que sin embargo enfrenta también enormes retos. Claro, se destaca eso que usted comentaba al inicio, que un candidato de izquierda haya estado en tono pacífico, envuelto del agrupamiento de los diversos mandatarios del mundo, en fin, una transición con mucha estabilidad y eso es muy importante para una gobernabilidad. Ahora, Rodrigo, me gustaría preguntarte, ¿qué de los mensajes o de los compromisos que ha prometido Gustavo Petro, desde tu perspectiva, son los más importantes? Por ahí veíamos quizá una nueva visión, por ejemplo, hacia el combate al crimen organizado. Yo creo que él hizo muchos anuncios muy importantes en su discurso, que yo creo que fue un discurso notable y que recogen en general lo que fue su programa de campaña presidencial. En ese sentido, no hubo enormes sorpresas, sino que reiteró gran parte de sus mensajes de campaña presidencial. ¿Cuáles creo yo que son esos mensajes esenciales? El primero, el compromiso de que efectivamente va a haber cambios sociales que tratará de que sean profundos. Eso lo enfatizó no solo en su discurso en plaza pública, sino luego en un discurso más cerrado que hizo ante su gabinete, ante los ministros, en donde les dijo, no podemos fallar, el país tiene demasiadas expectativas sobre este gobierno. Lo segundo, que esos cambios se iban a hacer dentro del marco de la Constitución, dentro del respeto del Estado de Derecho, porque, digamos, algunos criticaban que Petro podría romper la institucionalidad democrática y no es así. Hizo un mensaje, un compromiso muy fuerte con el respeto de la Constitución. Incluso una de las últimas partes de su discurso fue una lectura del artículo 1 de la Constitución de 1991 sobre Colombia como un Estado social y democrático de derecho, diciendo esto es lo que vamos a cumplir y respetar. Lo tercero, que yo creo que eso también lo va a hacer dentro de un marco de buscar una estabilidad macroeconómica. Colombia enfrenta unas dificultades macroeconómicas muy grandes, un déficit fiscal grande, un déficit de cuenta corriente grande, un endeudamiento grande, una tendencia inflacionaria. Y entonces uno diría, ¿cómo puede hacerse esos cambios sociales profundos con una
coyuntura macroeconómica tan difícil y ahí planteó la solución que es la que él defendió en campaña y que ha defendido su ministro de Hacienda, el exdirector de la CEPAL, José Antonio Campo, que eso se hará a través de una reforma tributaria progresiva, es decir, Sí, una reforma tributaria que ponga a pagar tarifas sí. efectivas a más altas a los más ricos. Porque Colombia tiene uno de los sistemas tributarios más regresivos del mundo. Los niveles de desigualdad antes de impuestos o el coeficiente de Ahora, Gini que lo mide son iguales a después. Ahora, Rodrigo, Entonces, sí, estos puntos, porque ya se nos está terminando el tiempo, pero sí me gustaría que nos comentara si estos puntos y otros que seguramente están sobre el tintero y las promesas de Petro van a poder transitar bien. ¿Qué tal está la oposición? ¿La oposición la ve lista para trabajar con el actual gobierno o puede ser alguien que le esté poniendo constantemente el pie a Gustavo Petro? yo creo que gracias a que su discurso en la segunda vuelta se moderó en el sentido de buscar acercamientos con el centro político y calmar los temores que podía generar, Petro propuso esa idea de un gran acuerdo nacional y ya ha empezado a tratar de materializar ese acuerdo nacional con un gabinete amplio, un gabinete que no es de solo petristas. Sí. El porcentaje de petristas en el gabinete es relativamente menor y con unas coaliciones en el Congreso amplias. Entonces, al menos por ahora parece contar con las mayorías necesarias en el Congreso para, al menos en los primeros Bien. meses, poder impulsar estas políticas. Pues interesantísima la nueva etapa que se abre en Colombia. Estaremos muy al tanto, estimado Rodrigo Uprimi, investigador del Centro de Estudios de Justicia y profesor, Universidad Nacional de Colombia. Y gracias por platicar con nosotros en el Financiero Bloomberg y espero mantengamos la comunicación para seguir analizando lo que sucede en este queridísimo país que es Colombia. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Al contrario, un fuerte abrazo.